Por la tangente de ensayos y ensayistas es el más reciente libro de Jesús Silva Herzog Márquez, columnista, escritor y académico, en el que se da la tarea de responder qué aportan a la literatura autores como Montaigne, Virginia Woolf, María Zambrano, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Roberto Calazo. José Manzano nos presenta este trabajo sobre el autor y sobre su libro. Académico, escritor y periodista, Jesús Silva Herzog Márquez es una voz muy importante en la opinión pública. Licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, Silva Herzog se desempeña de profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey. También ha participado como conferencista en varias instituciones de prestigio en México y el extranjero, como la Universidad de Georgetown, la Universidad de California, la Universidad de Columbia o el Instituto Ortega y Gasset en Madrid. Además, es un colaborador regular de medios como el periódico Reforma, donde es columnista y comparte su opinión sobre la política nacional, el gobierno y el rumbo que está tomando el país. Como reconocido crítico de la clase política, Jesús Silva Herzog Márquez es también un ensayista de primera línea. Así lo muestran varias de sus obras, como el ensayo Esferas de la Democracia, publicado por el IFE en 1996, El Antiguo Régimen y la Transición en México en 1999, Andar y Ver en 2005 y La Idiotez de lo Perfecto en 2006. Ahora Herzog Márquez regresa con su libro Por la tangente, de ensayos y ensayistas, una obra que tiene precisamente la intención de responder a la pregunta: ¿qué aporta esta forma de escritura? Para esto, Silva Herzog retoma los personajes más destacados de este género literario: Montaigne, Virginia Woolf, María Zambrano, Alfonso Reyes, Octavio Paz o Roberto Calazo son tan solo algunos de los 43 autores que incluye este volumen. Por la tangente es un homenaje a los aportes del ensayo, un género que, como comenta el autor, es una manera más sensata de entender la realidad. Le damos la bienvenida al académico, escritor y columnista Jesús Silva Herzog Márquez. Bienvenido, Jesús. Buenas noches. Hola, Hernán, qué gusto, muchas gracias. Encantado de estar contigo. El gusto es mío, Jesús. Te leo todos los lunes sin falta. Jesús, has escrito un libro de ensayos que es en sí mismo una reflexión sobre el arte del ensayo, si es que se puede plantear en estos términos. Escribes, por ejemplo, que el ensayista no intenta demostrar nada, sino apenas mostrar. Que el ensayista no firma un contrato con su argumento, solamente lo adopta por azar. Déjame empezar por preguntarte, Jesús, ¿qué hay en este género, el género del ensayo, que te gusta particularmente? ¿Te gusta seguir los caprichos de tus propios antojos, para usar tus propias palabras en el libro? Yo diría que sí, creo que el género permite una exploración de las cosas que a uno le inquietan, que a uno le gustan, que a uno le fastidian, sin la pretensión de agotar esos asuntos, sin la pretensión de haber encontrado la verdad y revelársela a los lectores. Creo que hay una discreción o quizá una modestia en el ensayista que a mí me parece muy pertinente para estos tiempos, en la medida en que creo que es el temperamento antidogmático el que en general se expresa a través de los paseos del ensayista, ¿no? Y creo que nos caería bien un poquito de escepticismo en estos tiempos que me parece que son muy dogmáticos. Sí, gente con mucha seguridad en sus propias ideas. Soy ensayista, no presento una conclusión, tan solo sugiero un enfoque. Esa es una de las frases que empleas en el texto. Sí. Luego también citas a Alfonso Reyes cuando dice: tomar partido es lo peor que podemos hacer. ¿Qué quieres decir con esto, Jesús? ¿Que quien escribe un ensayo debe estar más preocupado por hacer preguntas que por obtener respuestas? ¿Que no debe jugársela a favor de una posición o una postura política clara? Yo creo que hay distintas vías y desde luego que hay distintas tradiciones dentro del ensayo. Hay ensayistas que son ensayistas que podremos describir como ensayistas comprometidos con una causa, con una política inclusive.
Pero yo diría que el ensayista se expresa de manera más clara cuando ejerce la duda, cuando practica sus tentativas, cuando está haciendo bosquejos y no pretende terminar el retrato que está haciendo de la realidad. El nombre mismo del género lo anticipa. Es un intento, es un acercamiento, es un paseo, no es una conclusión. El ensayista que hace conclusiones creo que perdió el camino. Claro. ¿Qué dirías de estos ensayos que escribe el presidente? Ahora le ha dado por escribir ensayos. Eh, ¿Son ensayos o los pondrías en una tradición de ensayo que es, digamos, este ensayo que llamabas como el ensayo de causa, el ensayo político, que por lo que veo no es el tipo de ensayo que a ti te interesa, el ensayo que adopta una causa, sino más bien el ensayo que estimula la duda, la reflexión, el pensamiento de una manera un poco menos terminante, pues, por llamarle de alguna manera? Mira, yo creo que en el ensayo hay varios elementos que yo no encuentro en los textos que escribe Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, el ensayista tiene una voluntad de forma, tiene la conciencia de que lo que está escribiendo no solamente tiene sentido porque proyecta un mensaje, sino que lo dice de cierta manera. Montaigne, en ese sentido, es un estilista. Cuando uno lee a Alfonso Reyes, cuando uno lee a Octavio Paz, lo que uno lee es a genios de la literatura mexicana, aunque estén tratando de pensar en la literatura griega o en los mitos de la mexicanidad. Yo no veo una vocación de estilo en quien repite sus propias frases una y otra vez. Y hay otra cosa que también hay en el ensayo que no hay en la manera de pensar de Andrés Manuel López Obrador, que es la de escribir desde la primera persona del singular. El ensayista se atreve a decir, esto lo pienso yo, no lo piensa la historia, no lo piensa la economía, no lo piensa la ciencia. Y yo creo que Andrés Manuel López Obrador, como predicador que es, está hablando en nombre de una moral superior. No es algo que escriba él, sino que él siente que es como el transmisor de esa verdad, ¿no? Claro. Jesús, hay algo del ensayo que tiene que ver con un acto de libertad. Entre otras razones porque te permite de pronto saltar de una idea a otra sin haber agotado la idea anterior. Y tu libro de alguna manera es un reflejo de eso. Me pregunto si en este acto de libertad quizás hay también una forma de desapego, de no comprometerte demasiado. No quisiera intentar psicoanalizarte ni por asomo, pero te pregunto, No, yo ¿ese creo que es muy desapego válida. tiene Sí. que ver con algo de tu propia vida, con algo de tu generación, con el mundo que te tocó y nos tocó vivir? No lo sé, ese camino del diván no lo pienso seguir, pero yo Ok. creo que lo que dices es muy importante. Hay una libertad y hay también una trampa. Yo creo que tienes toda la razón en el sentido de que en el ensayo hay una evasión, hay una falta de una idea como de escapar, de huirse de un compromiso concreto con ciertos asuntos, ¿no? Yo creo que esa es una crítica muy válida y yo la acepto, creo que tiene razón. El ensayista suele ser un tramposo. Ujú. Eh, Incluido el presidente cuando escribe ensayos. pero esa es una trampa distinta, ¿no? Y no creo que sea una trampa en términos de que él está siendo muy leal a una forma de entender el mundo, que yo creo que es una forma religiosa de ver el mundo. Es una forma de actuar desde la fe. Y el pensamiento de López Obrador es el pensamiento de un convencido de su propia causa y de su propia presencia heroica en la historia de México, ¿no?
Claro. Y en eso es muy, muy coherente y todos los días ratifica cómo ve las cosas. Sin duda. Jesús, ¿me permites ir un corte y continuamos con esta conversación en un minuto más? Claro que sí, gracias. No se vayan, seguimos platicando con Jesús Silva Herzog sobre su más reciente libro, Por la Tangente. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta en el Octágono platicando con Jesús Silva Herzog sobre su más reciente libro, Por la Tangente. Jesús, otro de los ensayos que componen este libro se titula Ser lector. A mí me gustó mucho. Ahí comienzas por recordar un poema de Borges que dice: que otros se jacten de lo que han escrito, a mí me enorgullece lo que he leído. Es un ensayo muy bonito porque en él haces algunas reflexiones muy interesantes y también profundas sobre el gusto por la lectura como un acto solitario e íntimo. ¿Por qué no nos cuentas un poco de lo que ha significado la lectura en tu vida y de las cosas que te reservas para ti en esos momentos de lectura? Bueno, sí, creo que de pronto hay una cierta vanidad con la lectura, con una cierta pretensión, y hay en ese texto una referencia a una reflexión que hacía Fernando Escalante de Sí. esta presunción de los que van a la Feria Internacional del Libro y dicen, yo soy lector, ¿no? Sí. Como si fuera como una superioridad moral de quien lee, ¿no? Y a mí me parece que lo que vale la pena defender es que es una fuente de placer, que es una fuente de disfrute para encontrar lo que uno ve de afinidad y lo que uno ve de provocación, de afrenta, que puede uno verse reflejado y desafiado por los textos, ¿no? Entonces, a mí me parece que pues sí uno encuentra en los libros, a partir de lo que uno lee y lo que uno comparte, pues una forma de instalarse en el presente y con los demás, ¿no? Claro. En uno de tus ensayos, titulado La tentación de no pensar, hablas del papel de la ideología y citas a un escritor polaco que recibió el Sí. premio Nobel en el año 80, pero que no lo sé pronunciar, Czesław Miłosz. Miłosz, creo que se debe pronunciar Miłosz. Miłosz, sí. Bueno, él habla sobre el poder seductor de la ideología en el pensamiento humano. Recurriendo Sí. a este autor, tú escribes: tomada en tableta, la ideología cura la ansiedad y los miedos. Fantástico. Pero más adelante concluyes esto: la ideología es el invitado que nos secuestra y nos impone el miedo de pensar. Fíjense qué fuerte. ¿Por qué no nos lo explicas mejor? Y además te propongo que lo lleves al México actual. ¿Piensas que hoy en México las ideologías están imponiéndonos un miedo a pensar? Yo creo que sí, a mí me parece que la ideología son nociones que ya no se piensan, son ideas que dejan de ser pensadas y que, como decías hace un momento, nos hacen muy sencilla la vida porque nos la resuelven, nos han ya digerido el pensamiento y lo único que hacemos nosotros es repetir las cosas que pensamos alguna vez, ¿no? Y me parece que en estos momentos lo que tenemos son combates de ideologías herméticas que no tienen ninguna disposición de abollar esas certezas militares que tienen frente a la otra, ¿no? Ahora es difícil Eh, estar repensándonos siempre. Tú como columnista, por ejemplo, tú tienes una ideología, como cualquier persona, ¿te la estás cuestionando permanentemente o hay elementos de tu prosa que salen automáticos de esa ideología que está ahí de Jesús Silva Herzog y que no se está relaborando ni cuestionando cada lunes? yo creo que uno tiene la tarea de repensarse todo el tiempo. Yo creo que esa es una responsabilidad de quien escribe en público, de no decir otra vez lo que ya dijiste, y si lo dices otra vez es porque llegaste a la misma conclusión por otro camino, ¿no? Híjole, pero hay Eh, tantos que se repiten tanto y entre sí además, ¿no? y supongo que no hay
no hay manera de evitar que uno se repita y seguir pensando lo que pensaba el lunes pasado. Seguramente uno cae en esa trampa y sería imposible imaginar que uno se inventa en cada momento, ¿no? Pero yo sí creo que hay una tarea eh, de volver a ver lo que uno vio antes. A mí me parece interesante en ese sentido la pista de los ensayistas que a mí me parecen admirables, ¿no? Que es el que pueden insertar este pero constantemente, que deben insertar el sin embargo a lo que se dijo anteriormente. Yo creo que hay maneras de ejercitar esa duda, como por ejemplo no decir yo dije esto hace 3 años, no volverse uno fuente de sí mismo, ¿no? Que a veces lo encontramos nosotros en la prensa, ¿no? Yo les dije hace 5 años que iba a pasar esto y sí tuve razón, ¿no? A mí me parece que esa es una vanidad que no aporta absolutamente nada y que te impide ver lo que está pasando hoy con los ojos de hoy. Sí, ahora también hay los que decían algo hace unos años y hoy dicen una cosa completamente distinta, por ejemplo, y nunca se hicieron cargo de explicarnos cómo llegaron de un lugar a otro. Yo creo que también es interesante e importante, por propia responsabilidad hacia uno mismo y hacia los lectores, hacia sus lectores, que uno intente decir, bueno, a ver, yo pensaba esto y ahora pienso esta otra cosa, porque tampoco hay nada de malo, pero el problema es que a veces uno como que ya no se hace cargo, se olvida de lo que alguna vez dijo, como Fernando Enrique Cardoso cuando llegó a ser presidente de Brasil y dijo, olvídense de todo lo que escribí, pues eso tampoco se vale, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, sí creo que es muy relevante para quien piensa en público y escribe en público que haga un registro de por qué toma un camino distinto, por qué ya ve de manera diferente lo que juzgaba hace un año. Sí, Claro. yo creo que hay esa responsabilidad de explicar las mudanzas, ¿no? Porque lo otro, pues, es oportunismo intelectual grotesco, ¿no? Claro, Jesús, hablemos ahora de tu papel como analista y como columnista. Siempre has sido una voz crítica de la clase política, del régimen de corrupción que hubo durante los últimos gobiernos en México. Sin embargo, también has sido muy crítico con este gobierno. Criticas su manera de comunicar en general. Eres crítico del discurso del presidente, de sus referencias históricas y de su narrativa. ¿Por qué te disgusta tanto el discurso del presidente? ¿Por qué te molesta el ejercicio de las mañaneras, a las que en tu último artículo, por ejemplo, llamaste un stand-up? Eh, pues sí, sí me irrita mucho, me irrita mucho el tono quizá. Me irrita la parte sacerdotal del presidente López Obrador. Me molesta que el presidente de la República haga constantemente esta referencia a los milagros, a la moral como si fuera y los pecados como si fueran deberes cívicos. Me resulta muy antipática su reconstrucción del pasado como si fuera esta pelea de los buenos que eran buenísimos y los malos que eran perversos, y que ahora afortunadamente todos los buenos desembocan en las células de López Obrador. Es decir, sí hay un discurso que me parece que fue muy eficaz desde la oposición, que ha perdido mucha eficacia ya en el gobierno, aunque preserva simpatías bastante sólidas, pero sobre todo me parece una muy mala guía para tomar decisiones desde el poder. Creo que es una forma de rehuir la responsabilidad de tomar decisiones en las circunstancias actuales y refugiarse en este papel de predicador que sí, como dices tú, me parece como
físicamente incómodo, desagradable el oír el sermón diario. Del 1 al 10, Jesús, ¿cuánto le pones a López Obrador como presidente de México? Ay, así en general. Así en general. Yo creo que reprobado, francamente, entre el 3 y el 4. ¿Y a Peña le pondrías menos o más? Eh, pues yo lo pondría también, híjole, sí lo pondría igualmente reprobado. ¿Igual de Yo malo creo que que López Obrador te parece? yo creo que la historia de los dos es incompleta, ¿no? En el caso de Peña Nieto. Te salvó la campana, Jesús. Se nos frició la imagen. Bueno, pues le agradecemos mucho a Jesús Silva Herzog por esta conversación y yo les agradezco. Vamos a un corte y regresamos con León Chipriut que nos